Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Díaz, miembro de MakeSpace Madrid, y en este vídeo, el siguiente tutorial que voy a hacer acerca de pues, la electrónica de la Tantalus, lo que voy a explicar es, pues nada, cómo conectar el display. Es una de las características que tiene esta impresora, que lleva un display, un LCD de estos de dos líneas por 16 caracteres. Y bueno, la idea es eso, el concepto es cómo conectar el display con la RAMS. Entonces, pues lo que voy a hacer es, pues nada, soldar estos pines que tengo por aquí, estos pines de poste, al LCD. En principio no hace falta soldar todos, porque solamente se usan pues unas cuantas señales de aquí. No sé si se puede ver, pues de datos se usan nada más que 4 pines, pero bueno, al final lo que voy a hacer es soldarlo entero, los 16 pines que tiene el display los voy a soldar para así tener acceso a todas las señales por si quiero hacer algo después o cualquier mejora o temas de diagnóstico. También tiene la posibilidad, estos dos últimos pines de aquí son los que dan acceso a un pequeño LED de retroiluminación. Estos de aquí son los que dan acceso a este LED que hay aquí en el lateral de retroiluminación, que originalmente en la Tantalus no están conectados y bueno, pues puede ser a lo mejor interesante conectarlos, ¿no? Así que bueno, pues lo siguiente que voy a hacer va a ser, pues nada, conectar, soldar esta tira de 16 pines a la parte de aquí, de esta parte del display. Entonces me voy a ayudar con una pequeña pinza porque siempre los primeros pines son más difíciles. Ya una vez que tenga fijado 2 o 3 pines, luego ya el resto es más sencillo. Vamos a ver por dónde lo sujeto, que quede bien fijo. A ver, me voy a ayudar también del cacharrillo este, que es bastante útil a la hora de soldar, el soporte este, porque sobre todo cuando son placas y elementos en los que tienes que o hay que soldar bastantes componentes, pues resulta de bastante ayuda una tercera mano o algún soporte de estas características. Así que nada, el proceso de soldadura es bastante simple, solamente pues hay que tener cuidado de no soldar más pistas y voy a dar un poco más de temperatura. A ver, voy a poner que se vea bien. Sí. Bueno, pues nada, ya está soldado. Nada, hay que comprobar simplemente que no se han dañado las pistas. Y bueno, la idea de poner estos pines en codo es que, bueno, así luego es más accesible desde arriba y no ocupa espacio en la parte de atrás. Así que bueno, la idea que tenía era pues que el conector ocupara lo menos posible. Así que ahora lo siguiente que voy a hacer es conectar el display con la RAMS y bueno, cargar también algún sketch, algún programilla de estos de prueba, sin llegar a ser el firmware de control de la impresora, pero bueno, algo que me sirva para comprobar, para verificar pues que el cableado lo hago correctamente y que el display funcione. Así que el siguiente paso será, pues nada, cablearlo. Bueno, como paso previo a instalar el display en la RAMS, lo que he hecho ha sido dejar simplemente el Arduino Mega con un montaje muy básico, aunque veáis aquí una serie de cables. Esto es coger el ejemplo que os he dejado abajo
el enlace a la página web de Arduino, en la que hay un poco de código. El ejemplo es el de Liquid Crystal Set Cursor. Y bueno, nada, simplemente conectar. Lo que quería hacer era conectar el display al Arduino para comprobar que el display funciona. Entonces, hay un pequeño potenciómetro, que es el de ajuste del contraste, que en la web de Tantalus, en las instrucciones, no viene muy bien detallado todo lo que es el cableado y el conexionado. Entonces, pues lo que quería era pues aclarar un poco más el tema de cómo se conecta el display. Entonces, pues bueno, aquí podéis ver cómo está funcionando el display. Y bueno, pues es un ejemplo bastante simple, ¿no? Simple. Se dedica a imprimir caracteres. Y bueno, pues de los conectores que hay aquí, como podéis ver, todos estos se utilizan, por si no se ha visto bien. A ver, estos son los pines que tiene el display. Entonces, si empezamos de izquierda a derecha, el VSS es el positivo, son los 5 voltios. VDD es el negativo, es decir, la masa. V0 es el pin de nivel de contraste. RS, que es el siguiente, que es uno de los que permite al display diferenciar los datos que le llegan, si son datos o son comandos para ubicar el cursor y cosas de estas. RW, este va siempre a masa, va siempre al negativo. El de Enable, que tiene una función parecida al de RSW, al de RS, y es que permite distinguir entre comandos y datos propiamente dicho. A ver, este de aquí, pues D4, D5, D6 y D7 es por donde le van a llegar los datos al display. Ánodo y cátodo para el LED de retroiluminación. Ahora, el siguiente paso es conectarlo a las RAMs, que pues tiene una serie de conexiones aquí. Tiene unos pines diferentes. Así. Entonces, aquí en las RAMs, el display va conectado, ahora lo mostraré, a estos 4 de aquí, que son los de datos, el D4, D5, D6 y D7 del display, van conectados aquí. Y luego van aquí conectados los otros de RS, el Enable, masa, RS y el Enable. Entonces, lo que faltaba por describir en las instrucciones de la página web de Tantalus es qué ocurre con el RW, el de lectura y escritura, el V0 para el tema del contraste. Y bueno, pues nada, la masa y la alimentación, eso a priori, aunque no viene especificado, pues se entiende fácilmente dónde van, ¿no? Así que, pues bueno, ahora lo que voy a hacer es conectar el display aquí a las RAMs e intentar cargar el mismo software, el mismo sketch de Arduino que tengo aquí y ver si funciona con estos pines. En los dos conectores de la RAM en los que se van a conectar los cables del display, pues bueno, estos de aquí son los de datos, pues este sería el D4, D5, D6 y D7. Este de aquí, aunque esté el cable en rojo, es negativo, es una masa. Y el cable de atrás, este amarillo, es un positivo. De aquí, estos 3 cables son lo mismo. Uno es el Enable, RS y también un negativo, una masa. Y estos dos de aquí atrás los he sacado para controlar, o sea, para alimentar, mejor dicho,
tanto el display como el potenciómetro de referencia para el contraste. Entonces el blanquito es el blanco este es el positivo y el morado sería el negativo. Todos estos pines se puede encontrar la información en la web de Tantalus. Aún así os dejo un enlace a la imagen que yo creo que es más clarificadora con respecto a esto. Bueno, pues nada, ya he conectado el display a la RAMPS. He tenido que hacer una pequeña modificación al código de ejemplo que me descargué de la página web de Arduino. Este es el sketch que he utilizado para probar el display, tanto con Arduino como con la RAMPS. Este es el original, el de la ventana de la izquierda es el que os podéis encontrar en Arduino, en este enlace que aparece aquí, el Liquid Crystal Set Cursor. Los pines son los que se indican aquí. Y de por aquí lo más significativo, lo más importante es esta función, que es la que inicializa pues la librería. Crea un objeto LCD, este de aquí, con los pines que se le dan. Entonces estos pines coinciden pues con los que han puesto aquí en Arduino originalmente, ¿no? El 12, el 11, el 543 y el 2. Entonces, en la ventana de la derecha es el mismo código, exactamente igual, pero lo que he hecho ha sido modificar simplemente los pines para que coincidan con pues, la posición dentro de la RAMPS para el control, ¿no? del display. Así que, bueno, como podéis ver, es algo muy sencillo. Es copiar, pegar, modificar los pines y con esto ya pues podríamos verificar el funcionamiento del display sin cargar ningún tipo de firmware ni nada por el estilo. Es decir, que el objeto de esta prueba era simplemente comprobar que el display funciona bien y que los cables van bien, y de hecho si luego posteriormente con algún firmware no funciona, pues ya sabemos que el display está bien. De todas maneras dejo en los comentarios el enlace al código modificado para que funcione con la RAMPS. Pero bueno, simplemente es eso, cargar el código con los pines modificados al Arduino. Ahora mismo estoy alimentando por el USB lo que es el Arduino y ya está. Entonces, pues bueno, a pesar de la maraña de cables que hay aquí, el conexionado es bastante simple. El display lo único que necesita, o el número mínimo de pines que necesita conectados al Arduino, o a la RAMPS en este caso, son 6. El siguiente paso que voy a hacer, después de comprobar que funciona bien el display con la RAMPS y que he podido localizar los pines, es eso, sustituir el potenciómetro este de aquí, que he puesto para probar, para hacer pruebas, cambiarlo por otro un poco más pequeño e intentar colocarlo en la parte de atrás del display para que ocupe poco y a ver si consigo pues pegarlo de alguna manera a la parte de atrás, al posterior del display, y así pues bueno, ajustarlo y ya está. Bueno, pues este es el resultado final de conectar el display con la RAMPS. Como podéis ver, he simplificado bastante el cableado. Ahora ya solamente tengo los dos cables de alimentación por aquí, los dos cables que van al RS y al Enable y los 4 cables de datos. ¿Qué es lo que he hecho? Pues por la parte de atrás he realizado una serie de soldaduras para cablear pues el negativo con el pin de RW y luego el negativo y el positivo lo he llevado al potenciómetro, un potenciómetro de estos multivuelta, para regular el contraste, de tal forma que el positivo y el negativo los he soldado aquí y luego el central
la patilla central del potenciómetro, que es la que me va a dar el nivel, que es el cable este violeta, lo he llevado al pin de V0. De la misma forma, el positivo y el negativo que llega al display, a través de los cables que van aquí al potenciómetro, me lo he llevado al ánodo y al cátodo del LED de retroiluminación. De esta forma lo que hago es que consigo simplificar el cableado desde el display a las RAMs. Aquí podéis ver el detalle de lo que comentaba antes, lo que son las soldaduras y el cableado que he realizado. Este pin de aquí, el primero, es el negativo, me lo he llevado por aquí al pin de RW y también lo llevo hacia el potenciómetro. Luego el positivo, que va también hacia el potenciómetro, y el positivo y el negativo del LED, que llegan desde el potenciómetro multivuelta. Y aquí está el potenciómetro. Le llegan los dos cablecillos del positivo y el negativo, y salen otros dos cables de aquí y de aquí hacia el LED. Y luego el pin central del potenciómetro es el que va a la señal V0. Y bueno, simplemente para ajustar el contraste, pues lo único que hay que hacer es, con el destornillador, darle más o darle menos. Estos potenciómetros no son como los otros normales o que tenía antes, en el sentido de que hay que dar muchísimas más vueltas al tornillito este para llegar al nivel de ajuste adecuado. Así que si lo montáis y veis que no sale ninguna letra en el display, pues es posible que haya que dar bastantes vueltas hasta que se vea algo. Y bueno, y simplemente pues tener cuidado con el positivo y el negativo, y bueno, y con la posición del resto de los cables, pues según las señales que vienen aquí descritas. Así que bueno, con esto ya se acaba este tutorial de conexión de la RAMs con el display. Espero que os sirva. Hasta la próxima.